Josué, capítulo número 8, la versión Reina Valera contemporánea. El Señor le dijo a Josué: Tú no temas ni desmayes, llévate contigo a toda la gente de guerra y prepárense para atacar a Ai, porque yo te he entregado a su rey y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Tú lo vencerás y harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que ahora serán para ustedes los despojos, lo mismo que sus bestias. Pero pon detrás de la ciudad a gente emboscada. Josué y sus guerreros se prepararon y fueron a atacar a Ai. Para esto, Josué escogió a 30,000 hombres aguerridos y los envió de noche con estas órdenes. Presten atención y pongan emboscadas detrás de la ciudad. Manténganse muy atentos y preparados, pero no se alejen mucho. Todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad de modo que nos vean, para que ellos salgan y nos persigan como lo hicieron antes, y nosotros huiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad y que piensen que estamos huyendo como la primera vez. Cuando ustedes nos vean huir, saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad, pues el Señor nuestro Dios nos la va a entregar. Una vez que la hayan tomado, le prenderán fuego. Esto lo deben hacer en conformidad con lo que el Señor ha ordenado y con lo que yo les he transmitido. La emboscada que Josué les manda poner estaba entre Betel y la parte occidental de Ai. Aquella noche Josué se quedó con el pueblo, pero al día siguiente se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo y junto con los ancianos de Israel se puso al frente para marchar contra Ai. Salió con todos sus guerreros y al acercarse a la ciudad acamparon al norte, en el valle que estaba entre él y Ai. Tomó consigo cerca de 5,000 hombres y puso la emboscada entre Betel y Ai en la parte occidental de la ciudad. El pueblo estaba en el campamento al norte de la ciudad y la emboscada al occidente. Esa noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. En cuanto el rey de Ai los vio, se dio prisa para reunir al pueblo muy temprano y en el momento señalado salieron de la ciudad para combatir a Israel frente al Arabá, sin saber que a espaldas de la ciudad les habían tendido una emboscada. Josué y el pueblo de Israel se fingieron vencidos y huyeron por el camino del desierto. Y todo el pueblo de Ai se reunió para perseguirlos. Corrieron tras Josué, con lo que se alejaron de la ciudad. No hubo en Ai ni en Betel nadie que no saliera a perseguir al pueblo de Israel. Y por perseguirlo, dejaron abierta la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: Apunta contra Ai la lanza que tienes en la mano, porque yo te la voy a entregar. Y Josué apuntó su lanza contra la ciudad, y los que se habían emboscado
Se levantaron rápidamente y en cuanto Josué levantó su mano, ellos corrieron y entraron en la ciudad y la tomaron y enseguida le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que de la ciudad salía humo y que este humo subía al cielo y ya no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo de Israel, que fingía huir al desierto, se volvió contra sus perseguidores. Tan pronto como Josué y el pueblo vieron que los emboscados habían tomado la ciudad y que le habían prendido fuego, regresaron y atacaron a sus habitantes. Los que ya estaban en la ciudad salieron en su encuentro. Así que los de Ai quedaron en medio del pueblo de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Fue así como los hirieron y ninguno de ellos pudo escapar, aunque tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a los habitantes de Ai, a los cuales habían perseguido por el campo y el desierto, regresaron a la ciudad y también mataron a filo de espada, a los habitantes que aún quedaban con vida. Aquel día 12.000 de los de Ai, cayeron 12.000 de los de Ai, entre hombres y mujeres. No dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de Ai y sus habitantes fueron destruidos por completo. En conformidad con lo que el Señor le había dicho a Josué, los israelitas se apropiaron de los animales y de los despojos de la ciudad, y ahí quedó reducida a escombros y asolada para siempre, porque Josué mandó que la quemaran. Al rey de Ai lo colgó en un árbol hasta que le cayó la noche, y cuando el sol se puso, dio órdenes de que bajaran el cuerpo y lo arrojaran a las puertas de la ciudad. Sobre el cuerpo hacinaron un montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel. Era un altar de piedras sin labrar, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Sobre las piedras, Josué escribió también una copia de la ley de Moisés en presencia de los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel, los ancianos, oficiales y jueces, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba del lado sur del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, cuando el pueblo de Israel fue bendecido por primera vez. Después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley junto con las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían en ellos. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos que habitaban en las montañas y llanos y en toda la costa del mar grande frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, astutamente
planearon fingir que eran embajadores. Así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Entonces fueron al campamento de Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron a él y al pueblo: venimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Los israelitas les dijeron a los hivitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros. ¿Por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos le dijeron: venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, el rey de Hesbón, y con Og, el rey de Basán, en Astarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. Miren el pan que hemos traído para el camino. El día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente, pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos, y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado, porque el camino ha sido muy largo. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, con lo cual les concedió la vida, y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. 3 días después de haber celebrado alianza, se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Así que al tercer día los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim, que eran ciudades de los Gabaonitas. Pero no los mataron porque en el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso toda la comunidad murmuró contra los jefes. Pero ellos respondieron: nosotros hemos hecho un juramento en el nombre del Señor, Dios de Israel, por lo tanto, no los podemos tocar. Los dejaremos vivir para no provocar el enojo del Señor. Entonces los jefes dijeron: déjenlos vivir y que sean leñadores y aguadores para el servicio de toda la comunidad. Y fue así como se les concedió la vida, tal y como lo habían prometido los jefes. Sin embargo, Josué los llamó y les preguntó: ¿por qué nos engañaron y dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad son nuestros vecinos? Puesto que nos han engañado, ahora voy a ponerlos al servicio de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron: somos tus siervos. Según entendimos, el Señor, tu Dios, le prometió a su siervo Moisés que les daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debió a que cuando los vimos cerca de nosotros, tuvimos miedo de perder la vida. Pero aquí nos tienes, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Entonces Josué los libró de morir a manos de los hijos de Israel. Y desde ese día los destinó a ser los leñadores y aguadores de la comunidad y del altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera, y eso es lo que son hasta el día de hoy. Cuando Adonisedec
el rey de Jerusalén supo que Josué había tomado la ciudad de Ai y que la había dejado en ruinas, como lo había hecho con Jericó y con su rey, lo mismo que con Ai, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y que vivían entre ellos, se llenó de temor. Y es que Gabaón era una ciudad real mucho más grande que Ai, y sus hombres eran muy fuertes. Por eso el rey de Adonisedec envió mensajes a Oán, Pirán, Safía y Debir, que eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, en ese orden en los que les decía: vengan en mi ayuda, vamos a combatir a Gabaón, porque ha hecho una alianza de paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmún, Laquis y Eglón, que eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todos sus ejércitos fueron y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella. Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal para decirle: no nos niegues tu ayuda, pues somos tus siervos. Ven pronto a defendernos, pues todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han aliado contra nosotros. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerra de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué: no les tengan miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción, y así el Señor los hirió de muerte. Y en Gabaón los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Aseca y Maceda. Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Aseca cayeran granizo tan grande como piedras, y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los muertos a filo de espada por los hijos de Israel. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron, y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Hazel? El sol se detuvo en medio del cielo durante casi un día entero, no se apresuró a ocultarse. Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Después de esto, Josué y el pueblo de Israel volvieron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Pero cuando le avisaron a Josué que habían hallado a los 5 reyes escondidos en esa cueva, dijo: tapen la entrada de la cueva con grandes piedras y pongan guardia frente a ella. Y ustedes no se detengan, sigan a sus enemigos, atáquenlos por la
retaguardia. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor nuestro Dios los ha entregado en sus manos. Josué y el pueblo de Israel hirieron a los amorreos hasta destruirlos, pero algunos de ellos lograron entrar en las ciudades fortificadas. Después todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento en Maceda, donde estaba Josué, y no hubo nadie que hablara mal de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abran la entrada de la cueva donde están los 5 reyes amorreos y sáquenlos. Así lo hicieron y sacaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmún, Laquis y Eglón, y lo llevaron ante Josué. Entonces él llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que los habían acompañado y les dijo: pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y se pararon sobre sus cuellos, y entonces Josué les dijo: no tengan miedo, no se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes ustedes peleen. Después de eso, Josué los hirió de muerte e hizo que los colgaran en 5 árboles, en donde se quedaron colgados hasta que cayó la noche. Cuando el sol estaba por ocultarse, mandó que los bajaran de los árboles y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían ocultado. Luego se tapó la entrada de la cueva con grandes piedras, y estas permanecen hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maceda y mató a su rey y a sus habitantes a filo de espada. Los destruyó por completo y arrasó con todo lo que tenía vida. Hizo con el rey de Maceda lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Luego Josué y el pueblo de Israel salieron de Maceda y fueron a pelear contra Libna, y el Señor también la entregó en sus manos junto con su rey, y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con el rey de Jericó. Después salieron de Libna y se dirigieron a Laquis y acamparon acerca de ella, y también la combatieron. Al día siguiente el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomaron, matando a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo había hecho con el rey de Libna. Orán, el rey de Geser, fue en ayuda de Laquis, pero él y su pueblo fueron derrotados por Josué, y uno solo de ellos quedó con vida. De Laquis, Josué y todo Israel pasaron a Eglón y acamparon cerca de allí, y también la combatieron. Ese mismo día la tomaron y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como lo hicieron en Laquis. Después salieron de Eglón para combatir a Hebrón, y ese mismo día la tomaron, matando a filo de espada a su rey, a sus habitantes y a todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con Eglón. Nada quedó con vida. Cuando Josué y el pueblo de Israel volvieron, se dirigieron a David para atacarla, y la tomaron junto con su rey, sus ciudades, matando a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con los reyes de Hebrón y Libna. Además, Josué asoló toda la región montañosa de Negev. Además, Josué asoló toda la región montañosa de Negev,
los llanos y las laderas, y mató a todos los reyes, sus reyes. Tal y como el Señor Dios de Israel lo había ordenado, no dejó nada con vida, desde Cades Barnea hasta Gaza, y por toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Mató a los reyes de ellos, de esos lugares, y tomó posesión de sus tierras, porque el Señor y Dios de Israel peleaba en su favor. Después Josué y todo el pueblo de Israel volvieron a su campamento en Gilgal. Cuando Jabín, que era rey de Azor, se enteró de esto, pidió ayuda a Jobán, rey de Madón, a los reyes de Cimerón y Jaxán, a los reyes de la montaña del norte, a los de Araba, al sur de Cineret, a los de los llanos y a los de las regiones de Dor al occidente, lo mismo que a los cananeos del oriente y occidente, y a los amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de las montañas, y a los gibitas al pie del monte Hermón, en la región de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos. Eran tantos los soldados y tantos sus caballos y carros de guerra, que se parecían a la arena del mar. Entonces estos reyes se unieron y acamparon junto a los manantiales de Merón para pelear contra Israel. Pero el Señor les dijo a Josué: no tengan miedo, que mañana a esta hora estarán muertos delante de Israel. Tú le cortarás las patas a sus caballos y les prenderá fuego a sus carros. Josué y toda su gente de guerra le cayeron por sorpresa junto a los manantiales de Merón. El Señor los entregó a sus manos, los hirieron y persiguieron desde Sidón la Grande hasta Misrefot, Mayín y el llano de Mizpa al oriente. Hirieron a todos y ninguno de ellos quedó con vida. Además, Josué hizo lo que el Señor les ordenó hacer. Le cortó las patas a sus caballos y a sus carros les prendió fuego. Y a su regreso, Josué tomó a Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había encabezado a todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todos los que tenían vida en la ciudad. Todos los destruyeron por completo. No quedó nada que respirara. Y finalmente le prendieron fuego a la ciudad de Hazor. De igual manera tomó Josué a todas las ciudades junto con sus reyes, los mató a filo de espada y acabó con ellos, tal y como lo había ordenado Moisés, el siervo del Señor. Las ciudades que estaban sobre las colinas no fueron quemadas, únicamente quemaron a Hazor. Los hijos de Israel tomaron todo el botín y las bestias de aquellas ciudades e hirieron a filo de espada y mataron a todos los hombres, y ninguno quedó con vida. Todo lo hicieron tal como el Señor se lo ordenó a su siervo Moisés, y a Josué, quien cumplió las órdenes al pie de la letra. Josué tomó posesión de toda aquella región, de las montañas del Negev, de la tierra de Gosén, de los llanos, del Araba y de las montañas de Israel y de sus valles, desde el monte Jalab, que sube en dirección de Seir, hasta Baal Gad, en la llanura
del Líbano, a las faldas del monte Hermón. De igual manera, venció a todos sus reyes y le dio muerte. Durante mucho tiempo estuvo en guerra con esos reyes, porque salvó los hivitas que moraban en Gabaón. Ninguno quiso hacer la paz con los hijos de Israel, sino que los demás se prepararon para la guerra. Y es que el Señor endureció su corazón para que lucharan contra Israel. Así Él los destruyó y sin misericordia fueron expulsados de su tierra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Fue también en ese tiempo cuando Josué destruyó a los anaquitas con todas sus ciudades. Estos vivían en los montes de Hebrón, Debir, Anab, Judá e Israel. Ni un solo anaquita quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto en Gaza, Gad y Asdod. Josué tomó posesión de toda la tierra, en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que se le entregaría como herencia a Josué y a los israelitas, y éste la distribuyó según sus tribus, y hubo paz en la tierra. Estos son los reyes que los hijos de Israel derrotaron para tomar posesión de sus tierras ubicadas al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la región oriental del Araba. Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón y cuyo dominio se extendía desde Aroer, ciudad que estaba en la ribera del arroyo de Arnón, y desde el centro del valle hasta el arroyo de Jaboc, que es la mitad de Galaad y frontera de los hijos de Amón. También abarcaba al oriente el lago de Cineret hasta el mar Salado, al oriente del Arabá, por el camino de Bet-Jesimot y desde el sur al pie de la falda del monte Pisgah. También tomaron posesión del territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas y que habitaba en Astarot y en Edrei. El dominio de Og se extendía al monte de Hermón, en Salca, y a todo Basán hasta la frontera con Gesur y Macá, y hasta la mitad de Galaad, que era territorio de Sihón, el rey de Hesbón. Estos reyes fueron derrotados por Moisés, el siervo del Señor, y por los hijos de Israel. Esas tierras que Moisés conquistó se las dio en posesión a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes derrotados por Josué y los hijos de Israel, cuyas tierras estaban a la ribera occidental del Jordán y desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Jalá, en dirección a Seir. Josué repartió esas tierras a las tribus de Israel como su herencia permanente. Esas tierras estaban en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, y habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Ai, al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eclón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Heder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulán, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Hefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanak, el rey de Megiddo,
el rey de Cedes, el rey de Jocneán en el monte Carmelo, el rey de Dor, de la provincia de Dor, el rey de Goyim en Gilgal, y el rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Cuando Josué envejeció, el Señor le dijo: Tú ya estás muy viejo, y aún queda mucha tierra por conquistar. Ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los jesureos, desde Sihón al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos y de los 5 príncipes de los filisteos, es decir, los gaseos, aldodeos, ascalonitas, hititas, ecronitas, y también los sabeos. Al sur está toda la tierra de los cananeos y Megará, que es de los sidonios, hasta Afec, que limita con los amorreos. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. También están todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrefot Mayim y los sidonios. A todos ellos los exterminaré cuando se enfrenten a los hijos de Israel. Pero tú encárgate de repartir la tierra por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia. Hazlo tal y como te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es su herencia. Los rubenitas, los gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio. Y abarca desde Aroer a la orilla del arroyo del Arnón hasta Dibón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, y todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Su herencia limita con las tierras de los hijos de Amón, con Galaad y los territorios de los jesureos y de los macatitas, y todo el monte Hermón y la tierra de Basán hasta Sarca. Y con todo el reino de Og en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, fue el último de los refaítas, pero Moisés lo derrotó y lo arrojó de allí. Pero los hijos de Israel no expulsaron de sus tierras a los jesureos ni a los macatitas, por lo que Jesús y Maca habitan entre los israelitas hasta el día de hoy. La tribu de Leví no recibió herencia, porque su herencia son los sacrificios del Señor, Dios de Israel, tal y como Él lo prometió. A la tribu de los hijos de Rubén le dio Moisés tierras según el número de sus familias. Les dio a Aroer, la ciudad que está en medio del valle y a orillas del arroyo de Arnón, y toda la llanura de Medeba. Hesbón con las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot-Baal, Bet-Baal-Megón, Yahaz, Cademot, Mefagat, Kiriat-Tayim, Ibemá, Seret Sahar en el monte del valle, Bet Pegor, las laderas del monte Pisga, Bet Yesimot, las ciudades de la llanura, y el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Antes Moisés había derrotado a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, que eran los príncipes de Sihón que habitaban en aquella tierra. Los hijos de Israel mataron también a filo de espada a Balaam, el adivino, hijo de Beor. El límite del territorio de los hijos de Rubén era el río Jordán. Estas ciudades y sus aldeas fueron la herencia de los hijos de Rubén conforme al número de sus familias. A la tribu de los hijos de Gad les dio Moisés también su herencia conforme al número de sus familias. El territorio que les dio fue Jazer con las ciudades de Galaad,
y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat, Mizpah y Betonín, desde Mahanayim hasta la frontera con Debir. En el valle les dio Bedarán, Bet-Nimra, Sucot y Zafón, que era lo que aún quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón, más los límites del río Jordán, hasta donde termina el lago Cineret, en la ribera oriental del Jordán. Esta es la herencia que Moisés dio a los hijos de Gad, con sus ciudades y aldeas, conforme al número de sus familias. Moisés también le dio su herencia a la media tribu de los hijos de Manasés, conforme al número de sus familias. Su territorio se extendía desde Mahanayim, con todo el reino de Og, rey de Basán, y con las aldeas de Yahid, que está en Basán, en total 60 poblaciones. Pero la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, que fueron ciudades de Og, rey de Basán, esto fue lo que le tocó a la mitad de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, conforme al número de sus familias. Moisés repartió estas tierras en los llanos de Moab, al otro lado de Jericó, en la ribera oriental del Jordán. A la tribu de Leví, Moisés no le dio ninguna herencia porque su herencia es el Señor, el Dios de Israel, tal y como él se lo había dicho. Toda esta fue la herencia que recibieron los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El reparto lo hicieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus israelitas. La tierra fue sorteada entre las 9 tribus y media, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Antes de eso, Moisés les había dado su parte de las tierras a las 2 tribus y media al otro lado del Jordán. Los hijos de José se dividieron en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, y a los levitas no se les dieron tierras. No tuvieron parte en la repartición, aunque sí recibieron ciudades en las cuales vivir, junto con ejidos para sus ganados y rebaños. La tierra se repartió entre los hijos de Israel tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué, y Caleb, hijo de Jefune, el Kenicita, le dijo: Tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, y a mi regreso le di las noticias, según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Después de eso hubo paz en la tierra.
El territorio que, de acuerdo al número de sus familias, le tocó a la tribu de los hijos de Judá, llegaba hasta la frontera con Edom y como extremo meridional tenía el desierto de Sin al sur. Su frontera sur partía de la costa del mar Salado, seguía por la bahía que mira hacia el sur y continuaba hacia la cuesta de Acrabín. Seguía hasta Sin para continuar subiendo al sur hasta Cades Barnea. Al pasar por Hezrón, subía por Adar y daba la vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta era su frontera sur. Su frontera oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Su frontera norte iba desde la bahía del mar donde desemboca el Jordán, subía por Bet Jogla y pasaba al norte de Bet Arabá. De aquí subía a la roca de Boán, Bet Rubén. Subía luego a Debir desde el valle de Acor y al norte miraba sobre Gilgad, que está frente a la subida de Adumín, al sur del arroyo y pasaba hasta los manantiales de Ensemes para salir a la fuente de Rogel. Esta frontera sube por el valle de Ben-Hinón, por el costado sur de los Jebuseos, que es Jerusalén. Sube luego por la cumbre del monte que por el lado norte queda frente al valle de Hinón, hacia el occidente al final del valle de Refayim. Esta frontera da a un rodeo desde la cumbre del monte hasta donde nace el manantial de Nectoa y sale a las ciudades del monte. De Efrón rodea a Balá, que es Kirián Yearim, y luego gira desde Balá hacia el occidente al monte de Seir, pasado a un costado del monte de Yearim en dirección norte, que es Tesalón. De allí baja a Bet-Semes y pasa a Timna. Sigue luego hacia el norte por un costado de Ecrón, rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baalá para salir a Hasnel y terminar en el mar. La frontera occidental es el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio de los hijos de Judá en todo su contorno conforme al número de sus familias. Josué le dio a Caleb, hijo de Jefune, su parte entre los hijos de Judá conforme a lo que el Señor le había ordenado. Le dio la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que más tarde fue conocida como Hebrón. Caleb venció a los 3 hijos de Anac, es decir, a Sesai, a Jimán y a Talmai, y los echó de allí. Luego marchó contra los habitantes de Debir, que antes era Kiriat Sefer. Allí Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y a la conquista, le daré por mujer a mi hija Aksa. Y fue su propio hermano Otoniel, hijo de Senar,
quien la conquistó, y Caleb le dio a su hija Acsa por mujer. Cuando ya se iban, Otoniel la persuadió para que le pidiera a su padre tierras labrantías. Entonces Acsa se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella le respondió: concédeme una petición, ya que me has dado tierra en Negev. Dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. La tribu de los hijos de Judá recibió su herencia de acuerdo al número de su familia. Las ciudades que recibió estaban en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, y fueron Casbel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Ignan, Telen, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriot, Hezron, que es Hazor, Amán, Sema, Molada, Hazar, Gadá, Hasmón, Pelet, Hazar, Sual, Beerserba, Bisotiam, Bala, Ijin, Eser, Estolad, Kesil, Horma, Siglal, Maná, Sansana, Lebaot, Shijin, Allín y Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras recibió Estaol, Sorá, Asena, Sanaab, Enganín, Tapuab, Enan, Harmón, Adulán, Soco, Aseca, Sagarayín, Aditayín, Gedera y Gederotayín. 14 ciudades son con sus aldeas: Senán, Hadasá, Migdal, Gad, Dileán, Misma, Yotel, Laquis, Boscal, Eglón, Quebón, Lamán, Quitis, Gederot, Bed, Dagón, Noama y Masela. 17 ciudades con sus aldeas: Limna, Eter, Asán, Yicta, Asena, Nesin, Keila, Axib y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas: Ecrón con sus villas y aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Abdón con sus aldeas. Abdón con sus villas y aldeas, Gaza con sus villas y aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. En las montañas: Samir, Hatir, Soco, Daná, Kiriat, Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anín, Goser, Olón y Gilón. 11 ciudades con sus aldeas: Arab, Duma, Exán, Yanún, Bet, Tapuab, Afeca, Umetá, Kiriat, Arba, que es Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas: Mao, Carmes, Sid, Gutá, Jezreel, Ocreán, Sanot, Caín, Gabaad y Timna. 10 ciudades con sus aldeas: Haslud,
Bexur, Gedor, Marad, Bet, Anor y el Telcón, 6 ciudades con sus aldeas. Kirian Baal, que es Kiriat Yarin y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas en el desierto de Bet Arabá, Medín, Secoca, Niversán, las ciudades de la Sal y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Sin embargo, los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén y hasta el día de hoy conviven con los hijos de Judá en Jerusalén. Bueno, feliz día, Dios les bendiga. Amén. Amén, Dios le bendiga. Amén. Yo le- no. Bueno. Bendiciones.